teatro era su vida. Desde pequeña, sus padres la habían llevado a clases y nunca dejó de subirse al escenario. Y no lo hacía como una obligación, disfrutaba muchísimo haciéndolo. Por ello, cuando tuvo que elegir qué estudiar, no dudó y sin pensarlo se matriculó en arte dramático. Sus padres, a pesar de que le habían inculcado el amor por el teatro, preferían que estudiase otra cosa. Querían que su hija tuviese un buen futuro. Así que la animaron a anotarse a medicina o magisterio. Pero ella estaba totalmente decidida y al final no se lo prohibieron. Durante los 3 años que duró la carrera, María se esforzó por aprender todo lo posible. Además participaba en todas las funciones que podía. Así fue como conoció a diferentes personas del mundo interpretativo y a través de ellas consiguió su primer trabajo. No era el papel de su vida, pero tener un empleo tan pronto era todo un logro. En la obra, ella hacía el papel de hermana de la protagonista. No tenía muchas frases, pero puso todo su empeño en que éstas fueran interpretadas de la mejor manera. Así fue encadenando diferentes papeles secundarios, cada vez un poco más largos y en títulos más conocidos. Siguió estudiando y preparándose y al final llegó su gran oportunidad. Un conocidísimo director la llamó personalmente un jueves por la tarde para pedirle que fuera su protagonista. Iba a comenzar con el casting de La novia, una obra de teatro sobre una boda que acaba en desgracia. Era la adaptación de una novela que había batido multitud de récords de ventas y se esperaba que fuera un taquillazo, así que era una noticia genial. Por supuesto, dijo que iría a la prueba encantada. Se preparó el personaje y consiguió el papel. En la obra se metía en la piel de una joven campesina que se enamora del hijo de los jefes de su padre. Ella, muy discreta y tímida, mantiene en secreto su amor. Pero el joven se promete con una bella dama de clase alta, y justo el día antes de la boda, la humilde campesina no puede soportarlo y acaba matando a la otra mujer. Nadie se entera de que ha sido ella y nadie lo sospecha debido a su carácter afable. El novio se queda desolado y con el tiempo se enamora de la campesina y se acaban casando. Pero el matrimonio pronto cae en desdicha cuando en el parto de su primer hijo, ella y el pequeño mueren. La historia es una especie de moraleja que nos quiere transmitir que nuestros hechos siempre tienen consecuencias. María se sentía muy cómoda interpretando el papel de la campesina. Empatizaba con ella, aunque en realidad nunca había estado enamorada. Siempre se había dedicado a su profesión, tanto que no tenía amigos ni novio. Pero eso no le importaba. Creía que el momento de tener una pareja y formar una familia todavía no había llegado para ella. Como muchos otros artistas, vivía entre viajes y teatros, y en eso no había hueco para el amor. Pero lo que ella no se esperaba es que precisamente iba a encontrarlo de gira. Cuando empezaron a representar La novia por toda España, el elenco y los técnicos se convirtieron en su familia. Comían y cenaban juntos. Pasaban largas horas por carreteras de todo el país. Hablaban de la vida. Y así fue como se enamoró de Juan, el director de la obra. Ella sabía que él estaba casado y tenía una hija pequeña. Le sacaba 13 años y nunca se había sentido atraída por él. Sin embargo, esas largas conversaciones habían despertado algo que ella no había experimentado nunca. Le admiraba muchísimo y estaba empezando a quererlo. Al principio, como sabía de su matrimonio, decidió mantener sus sentimientos en secreto. Pero los días fueron pasando y el asunto se volvió complicado. Una noche después de la función, le confesó al director que estaba enamorada. Él, sin decir nada más, la besó. En ese momento se sintió la persona más afortunada del mundo. El amor correspondido era algo que nunca había experimentado, pero le provocaba una sensación muy satisfactoria. Solo quería gritar a los 4 vientos que era feliz y que quería pasar toda la vida al lado de su amor. Pero no podía. Se autoconvenció a sí misma de que la situación era pasajera. Debía ser discreta y con el tiempo él acabaría dejando a su esposa. En los días posteriores empezaron a pasar bastante tiempo juntos. Al terminar la función daban un paseo por la ciudad en la que actuaban o incluso cenaban a solas. Nunca se mostraban demasiado cariñosos en público y no le contaron a nadie lo que había entre ellos. Pero los demás miembros de la compañía sabían lo que ocurría. Al final, era una gran familia y algo así era complicado de ocultar. La mayoría no querían enemistarse con el director ni buscarse problemas, así que guardaron el secreto.
Pero Celia, una chica que había competido por el papel principal, tenía mucha envidia a María. Por eso decidió escribir una carta a la esposa del director, contándole todo lo que estaba ocurriendo. Mientras el director y María seguían disfrutando de su idilio, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Siguieron comiendo los manjares típicos de cada comunidad, dando paseos en secreto o haciéndose profundas confesiones. Una semana después de que esa carta fuera enviada, la esposa del director se presentó en la función. Lo hizo justo antes de comenzar el espectáculo, algo que desconcentró por completo a María. Su interpretación esa noche fue un completo desastre, tanto que parte del público la abucheó. Ella, que siempre había hecho un trabajo increíble, veía ahora cómo su carrera se iba al traste. Y no solo su carrera, también su vida personal. Al terminar la función, vio cómo el director y su esposa se iban a un cuarto a hablar. El resto de actores y actrices la miraban curiosos, intentando contemplar sus sentimientos. Más o menos 2 horas después salieron de aquella habitación y el director se fue directamente a hablar con María. En medio del pasillo y delante de todos sus compañeros, le dijo que estaba despedida. Su actuación había sido nefasta y en la compañía no se podían permitir algo así. No hizo referencia a su relación ni habló de sus sentimientos. Eso le dolió especialmente. Todos allí sabían que era buena profesional y que el despido era puramente personal, pero no pudo decir nada más. Esa misma noche tuvo que recoger sus cosas y tomar un tren de vuelta a casa. En la obra fue sustituida por Celia, que había conseguido su revancha. La esposa del director les acompañó en el resto de la gira y la compañía siguió llenando teatros. María no volvió a saber nada del director, que de repente parecía haber olvidado todas las cosas que le dijo en privado. Pero su vida sí cambió. Los periódicos se habían hecho eco de su desastre de actuación y eso fue un auténtico horror. Ya nadie quería contar con ella, porque además todos rumoreaban que había estado metida en medio de un lío amoroso. Su día a día se volvió un auténtico infierno, con continuos rechazos profesionales y una nula motivación. Al final terminó por encerrarse en casa y no quería hablar con nadie. Sus padres estaban muy preocupados. Intentaban animarla y que ella les contase lo sucedido, pero no había manera. Solo quería dormir y que nadie la molestase. Así fueron pasando los meses hasta que la gira de la novia terminó. Los periódicos recogían entonces el amplio éxito cosechado por la obra y las buenas recomendaciones que les daba eso a los actores participantes. Pero hubo un periodista que fue a más y escribió una crónica hablando de María. En ella había frases como «La verdadera novia es María Sánchez», que echó por tierra una brillante carrera por el amor de un director ególatra e infiel. O, si la joven lo hubiese rechazado, estaría tan perdida como lo está ahora porque él no la dejaría triunfar. Eso le hizo ver la luz. Tenía que luchar por lo que quería. No podía permitir que un hombre como aquel arruinase su carrera. Todo el amor que un día había sentido por él se había ido transformando en odio y solo quería destruirlo. Pero no encontraba la forma. Para empezar, decidió contactar con el autor de aquel artículo. Quería saber cómo había recopilado esa información y por qué hacía un artículo tan duro contra uno de los directores más poderosos del país. Eso no fue complicado. Se acercó a la delegación del periódico y allí le dieron su dirección. Ese mismo día quedaron a comer y el periodista le contó que el director había hecho lo mismo con varias actrices. Era su modus operandi. Eso todavía cabreó más a María, que en algún punto de su relación se sintió especial, pero estaba claro que no lo era. Solo era una más. Y entonces decidió encontrar a todas las demás. Con la ayuda del periodista fue dando con todas y cada una de ellas. Muchas estaban sumidas en una profunda depresión, otras habían rehecho su vida, pero todas compartían un sentimiento, el odio hacia el director. María les contó que quería vengarse, quería acabar con él a toda costa. La mayoría se unieron a ella y le dieron todo su apoyo. Solo unas pocas tenían miedo de enfrentarse a él y dijeron que no. Formaron un auténtico ejército. Eran 20 mujeres decididas a hundir a un solo hombre. ¿Y cómo iban a hacerlo? Todas eran actrices, así que crearon una obra de teatro y la llamaron Las Novias. En ella escenificaban el dolor que el director les había producido. Con la ayuda de varios periodistas,
dieron difusión al estreno y consiguieron un teatro. Todas guardaron su anonimato, lo que al final sirvió de gancho. Enviaron invitaciones a toda la sociedad cultural, incluido el director, al que tanto odiaban, y a su mujer. Ensayaron duro y consiguieron hacer un producto que, además de ser de calidad, mostraba su verdad. El teatro se llenó hasta los topes. Se había corrido la voz que detrás de aquella representación estaba un importante director francés, algo que era totalmente falso, pero que a ellas les sirvió de reclamo. La obra comenzó y la primera en salir a escena fue precisamente María. Nada más verla, se oyó un suspiro generalizado entre el público, y el director, que tampoco podía levantarse e irse, se fue volviendo pequeñito en su butaca. Las actrices fueron saliendo y todas compartieron una especie de monólogo dramático. El público estaba completamente metido en la obra, atraídos por la trama. Todos menos el director, que según iba viendo rostros conocidos, iba sabiendo que la cosa iba a terminar fatal. Cuando la obra estaba a punto de llegar a su final, todas las actrices salieron al escenario y se agarraron de las manos. María dio un paso al frente y empezó con un speech final. Esta es una obra autobiográfica. Cuenta nuestra historia con una misma persona. Una persona que nos destrozó la vida y sigue gozando de buena reputación, trabajo y dinero. Ahí la tienen. Ahora pueden aplaudirle si quieren. Y un potente cañón de luz iluminó la butaca del director. Todos en el público se giraron en su dirección y empezaron a cuchichear. Él, completamente avergonzado, se levantó y se marchó de la sala corriendo. En el escenario, 20 mujeres vestidas de novia y con el vestido completamente manchado de tinta roja se pusieron a aplaudir. Era su victoria. El público, emocionado por lo que acababa de suceder, se puso en pie y aplaudió también. Todos menos la esposa del director, que salió corriendo tras su marido. Cuando los aplausos se calmaron, se escuchó fuera un terrible estruendo. Muchos salieron a ver qué ocurría. La escena que se encontraron era absolutamente terrorífica. La esposa del director tenía en las manos un enorme tubo de hierro. Estaba completamente manchada de sangre y sentada encima del cuerpo de su marido. Él estaba completamente irreconocible. Los golpes que ella le había dado le habían abierto el cráneo. Era difícil entender cómo había sido capaz de hacer una cosa así, a no ser que él no hubiese intentado defenderse. Las novias salieron afuera y comprobaron cómo su obra había tenido más sentido que nunca, y ellas solo habían hecho una cosa: teatro. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!